Esto es Entrevista con el autor. Hola, nuevamente le saluda Eduardo Viteri, editor médico de Review of Ophthalmology. Hoy volvemos a reunirnos entre oftalmólogos y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Lisandro Carnielli. Es oftalmólogo argentino actualmente residente en Barcelona. El doctor Carnielli es director de tecnología de Ophthalmo University, asesor médico de REVAI y actualmente se encuentra terminando su maestría en aplicaciones de inteligencia artificial en salud. Lisandro, espero haber dado más o menos tu perfil, pero yo creo que a los oyentes les va a llamar un poco la atención esa conjunción de actividades. Si puedes darnos unas pocas palabras sobre cuál es tu interés. Tus intereses y actividades no son los característicos típicos del común de los oftalmólogos, ¿no? Bueno, perfecto. Buenos días. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Sí, tal cual lo comentas, no es quizá el perfil más típico de un oftalmólogo. En realidad, la tecnología siempre me apasionó, la tecnología y la ciencia siempre me apasionaron, incluso antes de meterme de lleno en la oftalmología. Y bueno, esas dos pasiones se fueron confluyendo en esto que ahora me dedico, no solo a la parte médica en sí. De hecho, actualmente, como bien dices, estoy en España y no estoy ejerciendo de médico, estoy homologando aún el título. Así que mi trabajo tiene que ver más con la tecnología asociada a la medicina, a la oftalmología en particular. Excelente. Bueno, y creo que vamos a hablar en este momento sobre inteligencia artificial para oftalmólogos, obviamente. Bien. Y no es un tema nuevo, la inteligencia artificial ha estado entre nosotros hace décadas. Tenemos aplicaciones de inteligencia artificial en múltiples especialidades. De hecho, en las últimas ediciones de Review of Ophthalmology hacemos un análisis sobre aplicaciones de inteligencia artificial en córnea, en glaucoma, también hay en imágenes en retina. Sin embargo, actualmente hay una aplicación reciente que está causando, por así decirlo, furor en el público en general y en los médicos también. Estamos empezando a explorarla porque se habla mucho, no se sabe tanto, y Mm. es ChatGPT. Hace poco vi en Twitter un trino de Lisandro que tuvo una gran acogida sobre la elaboración de reportes médicos utilizando esta aplicación. Entonces, claro, recordando todos los antecedentes y formación de Lisandro, me pareció que es la persona más indicada para ponernos al tanto en qué es ChatGPT, obviamente en un lenguaje que todos lo podamos entender, Bien. este tipo de aplicaciones para la práctica diaria del oftalmólogo, cuáles son sus ventajas y también sus limitaciones. Bien. Lisandro, tienes la palabra. Bien, bien, te agradezco, Eduardo. Como bien lo dijiste en esta intro, la inteligencia artificial está de hecho, desde 1950 empieza a gestarse todo esto. Tuvo varios periodos que se llamaron de invierno, donde el desarrollo estuvo frío, estuvo paralizado por causas que no vienen ahora a analizarlas, pero hace aproximadamente unos 10 años hubo un florecimiento de la inteligencia artificial y más aún en estos últimos 4 o 5 años con el desarrollo más en profundidad de lo que se llaman redes neuronales, que es un tipo específico de inteligencia artificial. Podríamos hablar muchísimo y podríamos definir desde el principio todo, pero para ir a este tema que es tan apasionante que acabas de nombrar, que es el chat GPT, a ver, para entender de qué se trata. Primero, es un tipo específico de inteligencia artificial que corresponde a una rama que se llama NLP o procesamiento de lenguaje natural. Básicamente sería cómo son modelos de inteligencia artificial que tratan de imitar
y entender el lenguaje de los humanos y también reproducirlo o generar contenido similar a lo que nosotros generamos en distintos ámbitos, ya sea científico, como es lo que vamos a ver ahora, como en el lenguaje, en una conversación diaria de dos personas. Esos son los modelos de lenguaje de NLP. Hace un par de años salieron una tecnología revolucionaria que son los transformers, que es a su vez algo específico de los modelos de NLP, en los cuales, a, a- a ver, hagamos la idea de que hay una inteligencia artificial que se entrena aprendiendo textos de toda Internet. O sea, agarraron texto de Wikipedia, de sitios web de lo más variado, y con todo eso entrenaron a un modelo, que este modelo era capaz de generar texto. El más conocido y el más revolucionario en su momento era GPT. GPT-2 y GPT-3, que fue hace un año y pico una enorme revolución. ¿Cómo funcionan estos modelos o qué es lo que hacen? Básicamente predicen el texto más probable a partir de un inicio que le damos nosotros. Por ejemplo, si yo a estos modelos les digo, eh, quiero que me generes una novela de terror que empieza con la noche estaba oscura y en tinieblas y se acerca una sombra, con eso que yo le di, ese modelo va a predecir qué palabra sigue a mi texto en base a todas estas millones y millones y billones de palabras que aprendió de Internet. Claro, Y y así generan un... con esa destreza puede hacer, bueno, yo no lo he explorado para hacer novelas, pero por ejemplo, Sí, para que me haga un texto de saludo a un grupo de chat de amigos o para que me exacto, exacto. O genere, que me redacte un email, por ejemplo. que me, Quiero que me redacte un email para pedir un aumento a mi jefe, por ejemplo. Y te redacta ese email. Ahora bien, eso fue hasta hace un par de meses o menos, un mes aproximadamente, donde la empresa que había lanzado estos modelos de los GPT-2 y 3 lanza lo que se llama ChatGPT o ChatGPT, que es una pequeña modificación del GPT-3 que había, que ya había sido revolucionario. De hecho, para dar un ejemplo concreto de lo que son capaces, a los programadores, a las personas que se dedican a generar código de computación, les ayuda a completar códigos, por ejemplo, esos modelos. Bueno, este nuevo que se llama ChatGPT simula la conversación mucho más fluida, y es como que voy a usar entre comillas la palabra entiende, porque está en discusión si realmente entienden lo que están generando o no. Pero bueno, esta versión mejorada que se llama ChatGPT va entendiendo lo que nosotros le estamos pidiendo, y no solo eso, sino que va guardando información de la conversación previa que tuvimos con ese chat. Y eso es lo que le da un poder mayor a los anteriores, a las anteriores versiones, y ahí fue donde, bueno, se está usando en múltiples lugares y profesiones, y ahí es donde se me ocurre a mí, se me ocurrió hace una semana aproximadamente, ver si podíamos usar este tipo de modelos para generar reportes de historia clínica. Es decir, habitualmente nosotros cuando por la vorágine propia del día a día tomamos notas en historias clínicas, lo hacemos de manera muy resumida, lleno de abreviaturas. Más aún nosotros en oftalmología estamos llenos de abreviaturas y de notas muy, muy puntuales y escuetas. crípticas. Crípticas, claro, exacto, exacto, esa es la palabra. Entonces, muchas veces el problema que tenemos es que vienen los pacientes por X motivos y necesitan un informe de lo que fue esa atención médica. Y nosotros tenemos que redactar resúmenes de historia clínica o informes de historia clínica o reportes de historia clínica, como le llamen en cada uno de los países, para presentar ante los seguros, ante quien sea o a un colega
para hacer una interconsulta. Y eso nos toma mucho tiempo a nosotros como Así médicos, es. tener que redactar, y es Y algo lo tedioso. vamos dejando y se van Exacto, acumulando. exacto. Y es muy tedioso y no conozco ningún médico que me diga, yo disfruto haciendo un Absolutamente. resumen de historia clínica. Entonces, ahí es donde dije, bueno, veamos si esta herramienta que es tan potente y que está tomando al mundo por sorpresa, es capaz de darnos una mano en esto. Y creo que sí. De hecho, creo que logré eh, hacer algo interesante. A ver, para poner de nuevo en contexto, esta herramienta se entrenó con textos de todo lo que se les ocurra, no de medicina. Tiene textos de programación, de botánica, de zoología, de historia, de filosofía, de lo que quieran, de geografía. Pero no es un modelo entrenado para medicina. Entonces, cuando queremos usarlo, tenemos que aprovechar esto que comenté hace un ratito, de que retiene la información que le fuimos dando antes. Entonces nosotros a este modelo lo vamos a ir poniendo en contexto. Yo le digo primero, yo soy un médico, oftalmólogo, necesito que me ayudes a redactar un informe de historia clínica. Después le enseño cuáles son las abreviaturas. Le digo la abreviatura OD corresponde a ojo derecho, OS ojo izquierdo, BMC biomicroscopía, etcétera, etcétera. Eso yo lo hago una sola vez. Una vez que ya le di eso, el modelo ya está en contexto, ya sabe qué va a hacer y cómo interpretar mis notas. Y después yo solamente le pasé las notas en crudo, tal cual yo las tenía en mi historia clínica, Ajá. llena de esa manera Copy-paste. criptográfica, le hice un copy-paste y me generó un texto que es tal cual lo que yo suelo hacer para entregarle al paciente, con la redacción natural, es decir, no las abreviaturas. Me decía, el paciente tal y tal consulta el día tal por presentar tal y tal molestia, se le realiza tal y tal estudio, logrando tal y tal cosa, se cita para control, etcétera, etcétera. O sea, logramos que reemplace ese trabajo tedioso que teníamos nosotros. Claro. Eso fue lo que yo publiqué y que tuvo Una buena gran acogida en repercusión en realidad. Twitter. Sí. Además de que el contenido me llamó la atención, pasé por todo el hilo hasta el final. Y bueno, me entusiasmó un poco también a jugar con la herramienta. Yo creo que definitivamente tiene aplicaciones. Tal vez no. Hay gente que piensa que hay trabajos que van a perderse. Y creo que es una herramienta y que como tal tiene que saber utilizarse, conocer sus riesgos Y sus limitaciones. y sus Eso limitaciones. me gustaría Sí, yo puntualizar no ahí. sé si y manteniéndonos por ahora Sí, enfocados en esa aplicación de generar un reporte, eh, el- ¿existiría algún riesgo en proporcionar, en compartir una información que digamos que tiene restricciones de privacidad? Porque esto pasa de custodia del médico, pasa a un servidor y realmente hasta donde yo sé, este el usuario de la herramienta le autoriza digamos, no pone restricciones al uso que se pueda dar a esa información. ¿Qué has, digamos, investigado al respecto, Lisandro? bien. Esto que dices es fundamental y hay que ser conscientes. Esto que yo realicé fue un ejercicio de una prueba de concepto. Es decir, ¿podemos usar esta herramienta para generar esto? Sí, se puede. Ahora, ¿la podemos usar realmente en nuestra práctica diaria con pacientes reales? Y ahí surgen estos problemas de privacidad de datos. Eh, Inicialmente para estas pruebas, para poder jugar y sin comprometer datos de nadie, yo lo que sugiero es que utilicen nombres ficticios. Yo le puse John Doe o Jane Doe o Juan Pérez, como solemos decir, por ejemplo, en Argentina, NN. Entonces reemplazamos el nombre real del paciente por un nombre imaginario. Si fuésemos a usar la herramienta, después se reemplazaría por el nombre real al entregar al paciente. De esta manera estamos compartiendo datos que son anónimos. Entonces, habría que ver la legislación, sinceramente no sé hasta dónde
considera comprometido cuando la información es anónima. Aparte de eso, lo otro que hay que considerar, como bien decís, acá estamos subiendo los datos a un servidor de la empresa que es OpenAI. Son los dueños de este modelo y que realmente lo estamos usando en sus servidores y ellos guardan toda esa información. Lo que hay que tener en cuenta es que no es la única forma de usar estos modelos. O sea, hay formas, de hecho, un poco diferente, pero OpenAI también sacó un modelo que se llama DALL-E, que lo que hace es generar imágenes a partir de texto. Y al poco tiempo que salió DALL-E, sale otro modelo que se llama Stable Diffusion, que hace lo mismo, pero que es de código abierto, es open source. ¿Qué significa eso? Que nosotros tranquilamente podríamos bajar el modelo open source y tenernos nosotros localmente instalado y usarlo sin que estemos comprometiendo información. ¿A qué voy con esto? Que este chat GPT seguramente y en no mucho tiempo van a salir versiones de código abierto similares Que puedes con un instalar rendimiento en tu exacto. computador y mantienes Podríamos, la privacidad. exacto, exacto, la podríamos tener en nuestra computadora de manera local, generar todos esos textos, esos reportes, sin necesidad de subir y de comprometer información ¿Cómo sensible. usarías Word o usarías Excel? Exacto, exacto, Ya, tal cual, tal claro, cual. esa es una buena opción. También otras limitaciones que puede tener es que si haces consultas abiertas que podrías preguntarle, dime cuáles son las tratamientos de la retinopatía diabética, la respuesta no es confiable. Exacto, exacto. No solo, esto no es un problema de ChatGPT, sino de todos estos los Claro, modelos de este lenguaje modelo. natural. Una de esas limitaciones es justamente esto, que tienden a hacer lo que les llamamos, bueno, en inteligencia artificial se les llama ilusiones, o sea, generan contenido ilusorio que no es real, pero que incluso a la gente, incluso a expertos le puede sonar plausible, puede sonar como que es información verídica. De hecho, muchas veces se está testeando a ver cómo funcionan estos modelos y se le pide, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿cuál es el tratamiento de la retinopatía diabética? Cítame fuentes y te indica cuál es el tratamiento, muchas veces correcto, pero por ahí al citar las fuentes cita papers que no existen. Están inventados en ese momento por esa inteligencia artificial. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y saber que estos modelos tienden a inventar información. Sí, Cuando no la saben, la inventan. incluso veía algún reporte que al realizar operaciones aritméticas cometen Oh, errores que uno no garrafales, errores garrafales. garrafales en cosas que son Sí, sí. evidentemente, o sea, simplemente le pareció algo por Sí, allí y un pues ejemplo ahí muy lo concreto fue, ¿no? y Y perdón, Eduardo, un ejemplo de esto que acabas de decir muy cómico, a este chat GPT se le pone, si un auto tarda 1 hora en ir de Barcelona a Madrid, ¿cuánto tardan dos autos? Y va a tardar lo mismo. Y sin embargo, este modelo te hace la deducción y dice que tarda el doble, porque son dos autos en lugar de uno. Pero, o claro, sea, hay sí. fallos lógicos en el Sí, razonamiento. sí, bueno, me parece dentro de lo que he estado viendo, por ejemplo, en generar contenido en base a una información que uno posee, contenido como para difusión en redes, me parece que puede ser de ayuda. Por ejemplo, un artículo médico y le digo, genérame un resumen para colocar en LinkedIn o en Twitter Sí, y me lo va a generar un, con- una, unas líneas que luego yo tengo que revisar, sí, ¿sí? exacto. Ese es un consejo básico. Todos los textos generados por estos modelos hay que revisarlos porque pueden tender a inventar cosas y datos. Lo otro que acabas de decir también es otro uso muy interesante en nuestro ámbito, que es el de generar resúmenes de papers, por ejemplo. Se le puede tranquilamente proveer un paper científico y decirle
lee todo esto y genérame un resumen. Entonces nos ahorraría tiempo. Nuevamente, hay que tener cuidado, pero en ese caso es menos probable que invente porque o sea, esa tarea Está de acotado. generar, exacto, Ya. se le dio todo el texto y tiene que generar un resumen con la idea principal, y eso lo hacen de manera espectacular. Sí, yo no sé si te atreves a comentar otros aspectos, tal vez un poco más, no sé si sean teorías conspirativas respecto a la intencionalidad de la empresa o los fundadores en cuanto al interés que tienen y al manejo que le puedan dar a esa información. Escuchaba comentarios que ponían un poco en cuestionamiento los antecedentes de los fundadores y otras empresas que podrían tener un uso no tan acertado, porque como también se repite muchas veces cuando hay un producto que es gratis, entonces El producto eres tú. el producto eres tú, el usuario. Sí, sí, acá lo que hicieron ellos, a ver, esto hay que tener en cuenta también. Esto que estamos hablando, este modelo ChatGPT, es gratis, es gratuito. Entonces ahí empiezan a saltar las alarmas. Ahora, ¿qué pasa? Es gratis por ahora. O sea, el software este está en una etapa, está de maduración. O sea, ellos están testeando automáticamente todas las respuestas que está generando, y de hecho nosotros como usuarios, cuando generamos un texto, le podemos decir si lo que generó está bien o está mal, o es de acuerdo a lo que nosotros hubiésemos querido o no. Ese feedback de los usuarios, ellos lo están utilizando activamente para reentrenar y hacer que ese modelo sea cada vez mejor y más perfecto. Entonces, ellos tienen un interés real y clarito en que nosotros usemos porque le estamos mejorando su propio producto. Sí, está Ahora, en una etapa beta, ¿no? exacto, sí, no sé si le llamaban beta a ellos, pero decían de Active Review Testing, no sé exactamente cómo es el término que usaron, pero es eso. Entonces, nosotros estamos ayudando a mejorar su producto. Después ese producto se comercializa. De hecho, por ejemplo, DALI, que era el que comenté que genera imágenes, ya está comprado por muchas empresas, por ejemplo. Por decir, Adobe lo incluye en el Photoshop. Entonces vos dentro de Photoshop podés generar imágenes con texto. Y así, otras empresas luego compraron GPT para que le genere código automáticamente dentro de sus aplicaciones. Entonces, este nuevo ChatGPT ya lo están comprando muchísimas empresas. Por dar ejemplo de una, no sé si conocen Zapier. Zapier.com es una empresa que automatiza tareas en Internet y ya tienen la integración de ChatGPT dentro de Zapier. Entonces, ellos, el interés real es vender eso. Ahora, si volvemos al punto este que eran las teorías conspirativas, y bueno, sí, hay quienes opinan que se quieren quedar con nuestros datos y todo lo que nosotros estamos metiendo. Si vamos a la práctica, te podría decir que el 99% de los usuarios y de los que usaron y usamos ChatGPT fue para generar texto Inocuos. basura o Sí. inocuos. Exacto, es para probar, para ver las limitaciones, para ver para qué nos puede servir o no. No creo que puedan hacer demasiado con ese tipo de texto, llamémosle basura. Claro. Después decían que se quedan con nuestro mail y nuestro teléfono. Y sí, el mail lo damos prácticamente siempre, el teléfono en algunos sitios lo piden, en otros no. Para comprobar el registro nos piden un teléfono, que por ahí es medio cuestionable si realmente hace falta o no. Pero bueno, te están dando un servicio gratuito a cambio de esto. Ahora, de ahí en adelante, Entonces, sí, para mí son debería tener un conspirativos. poco de precaución en el uso y en la información que proporciona allí, tal vez. Sí, si lo quieren probar, yo probaría.
para este caso Digamos, puntual. acotándonos, recordemos que nos están escuchando oftalmólogos. Nuestros Sí, sí. oyentes oftalmólogos, ¿qué uso le ves al presente y al inmediato futuro? Específicamente a la aplicación, el uso que yo le veo es el de generar reportes de historia clínica. Tendría en cuenta no poner datos reales del paciente, o sea, usar información anonimizada y si esperan un poco, no sé cuánto, eso ya es futurología, pero yo no creo que tarde demasiado en salir una alternativa a ChatGPT de open source, o sea, de código abierto que sea gratuito y que podamos usar de manera local sin comprometer los datos de nuestros pacientes. Decía al comienzo que eres asesor médico de Revive, el sistema de historias Sí, clínicas que tiene características muy interesantes y sobre el cual hemos hablado aquí con Roger Saldívar, su sí, CEO. exacto. ¿Tú lo ves integrado a esta herramienta en Revive a Bien, futuro? ¿Lo sí, están sí, haciendo? estamos hablando en ese sentido. De hecho, nosotros en Revive estábamos ya generando lo que es dentro de la aplicación le llamamos la vista legal, que no era más que esto, que era un reporte de la historia clínica que muchas veces lo solicita el paciente para entregárselo. Ahora, esta herramienta de ChatGPT facilita muchísimo eso que estábamos desarrollando de otra manera. O sea, es como bien lo dijiste, es una herramienta que la estamos usando de una manera para lograr un objetivo que antes tratábamos de hacerlo con otras herramientas. Así que sí, Excelente. sin duda creo que el camino va por ahí. Excelente, Lisandro. Bueno, yo creo que ha sido muy ilustrador para nuestros oyentes que tengan la curiosidad o que hayan empezado a explorarlo. Les recomiendo, es mucho más sencillo de lo que uno se imagina. Exacto. Eh, es, va a tener bien sea esta u otra aplicación semejante, va a ser, yo creo que casi que de uso diario en un futuro más cercano de lo que pensamos. No hay que, el progreso no se puede detener, ¿no? El progreso no se puede detener, entonces tenemos que continuar, tenemos que tener nuestra mente abierta, tomar las precauciones que se deban tener, tampoco entregar información delicada Exacto, o, exacto. o respetar nuestra privacidad y la privacidad de nuestros pacientes. Excelente, Lisandro. Creo que en estos temas relacionados seguramente tendremos oportunidad de volver a hablar o ver cómo va evolucionando este tema. Para aquellas personas que te quieran contactar o tengan interés, me imagino que si estás en el área de tecnología y salud, podrás ayudar a muchas personas que tengan interés en explorarlo. Exacto. ¿Cómo te pueden localizar, Lisandro? De cualquier manera, en las redes estoy en todos lados, me pueden buscar como Lisandro Carnielli en Instagram, en Twitter como drgen, DRGEN. Ahí en Twitter tienen una guía de paso a paso de cómo realizar este reporte que la hice hace un par de días. Y si no, lisandrocarnielli@gmail.com me Tien- escriben y con gusto. ¿Tienes un blog, me parece, o...? Tenía, por cuestiones de tiempo quedó relegado. Ah, van quedando las Tenía. cosas, ¿no? Yo Sí, sí, sí. me pasa, me Dejé, pasa. lo dejé. Listo, Lisandro. Eh, Bueno, ha sido un gusto enorme. Nos ha costado un poquito acomodarnos a las diferencias de horarios, acoplar agendas, pero siempre dispuestos a compartir con ustedes temas interesantes. Un Gracias a ti, saludo a Eduardo, por la todos nuestros invitación. oyentes y los invitamos siempre a seguirnos las publicaciones de Review of Ophthalmology en español y Oftalmólogo al Día. Estos temas y otros de gran interés. Que tengan un feliz día. Saludos a todos y gracias, Lisandro. Saludos, un gusto, Eduardo. Hasta luego.